Bueno, buenas tardes a todos. Estamos encantados de que estéis todos aquí. Bueno, mi nombre es Eva Amón. Micrófono, quizás. ¿Se me oye? Buenas tardes a todos. Estamos encantados de que estéis aquí. Mi nombre es Eva Amón, yo soy la editora de Vegeta, soy la editora de Ramón de España en Barcelona Fantasma. Que Dios me la conserve muchos años. Muchas gracias a CLAC por organizar esta presentación y a Andreu por estar aquí con nosotros. Yo recibí hace unos meses los textos que Ramón había publicado en la revista cultural Letra Global del digital Crónica Global, y los recibí ya en forma de libro. Y la verdad es que era curioso porque era una serie de textos que había ido escribiendo durante años sobre la Barcelona de los años 70 y 80, y cuando esos textos se unieron creaban una unidad fantástica de una foto de lo que fueron esos años en tono autobiográfico de Ramón y sus amigos, que me hubiese encantado estar en su grupo, por cierto. Quedan algunos vivos. Algunos están vivos. Por eso te lo digo, me hubiese encantado, pero claro, como muchos de ellos ya no están aquí, mejor que recorrían estos bares emblemáticos y lugares de esa Barcelona de la que se escuchaban comentarios en todo el mundo. O sea, en aquella época yo tuve la suerte de llegar a Barcelona en los años 90 como universitaria y viví una parte de lo que cuenta Ramón, y vivirlo en primera persona pues fue una experiencia extraordinaria, pero también fue sorprendente porque después tuve la oportunidad de irme a Nueva York, y en Nueva York Barcelona era la mejor ciudad del mundo. O sea, cuando alguien le decía mi casa está en Barcelona, todo el mundo te miraba con envidia. Incluso recuerdo alguna fiesta en donde el nivel etílico quizás no estaba a la altura de los amigos de Ramón, pero bueno. Pero el hermano de una amiga mía me comentó, mira, yo es que estoy tan enamorado de la ciudad, no he ido nunca, pero estoy tan enamorado que voy a hacer las maletas y me voy a ir a Barcelona a vivir. Y a mí me pareció sorprendente cómo alguien puede tomar una decisión así sin conocer la ciudad. Y claro, es que realmente nosotros tuvimos los años 60 y 70 del boom latinoamericano, que fue una explosión de una metrópolis culta, abierta, transgresora, rebelde, y luego vinieron pues Ramón y sus amigos para rizar el rizo A recoger lo que quedaba. y crear pues esta Barcelona que vamos a encontrar en Barcelona Fantasma, junto con todos esos lugares. Yo voy a ser muy breve porque lo que me interesa es que hable Ramón, pero sí que quiero hacer, muchos me preguntan qué significa Vegeta. La editorial se llama Vegeta y tiene algo que ver con el libro de Ramón, en el sentido de que estamos hablando de metrópolis, estamos hablando de lugares de encuentro, de lugares abiertos, lugares donde hay un cruce de camino, la gente se encuentra y eso enriquece, la apertura de miras enriquece. Vegeta es el barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad donde yo nací. Las Palmas tuvo una época espléndida a nivel cultural, en donde, como decía Martín Chirino, el escultor, se daba esa tricontinentalidad de tener los pies en África, la cabeza en Europa y el corazón en Latinoamérica. Y en este sentido lo que quiero reflejar es que cuando se puede dar una ciudad abierta, una ciudad rebelde, una ciudad con una mente dispuesta a observar y a captar mensajes, es cuando explota la cultura, el arte y el progreso.
Y bueno, y ahora yo no quiero hablar de la melancolía ni de nada de aquello, porque eso os lo dejo para vosotros y con la ironía de Ramón, que siempre es un placer escucharlo. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Presentar un libro de Ramón de España tiene el enorme inconveniente de que todo el mundo está escuchando al presentador cuando en realidad quiere escuchar a Ramón de España. Por tanto, lo que yo tenga que decir ahora es algo que mucha gente se quiere ahorrar, pero aún así trataré de ser lo más largo posible, lo más pesado posible, y tratar de impedir que tenga la palabra Ramón de España el mayor tiempo posible, ¿no? Sobre todo porque este libro es un libro que de alguna manera nos unió de forma fortuita. Ramón empezó a publicar estas crónicas en Letra Global, que es el suplemento en el que los dos coincidimos cada semana. Y cuando empezó a publicarlo ya me di cuenta de que eso tenía vocación de libro, como él mismo por otra parte anunciaba desde el primer texto. Así se lo dije cuando nos encontrábamos en el desaparecido restaurante Lázaro, casi cada miércoles comiendo, y yo le dije, estoy siguiendo tus crónicas de esa Barcelona desaparecida, me gustan muchísimo, y eso podría acabar conformando un libro. Y me dice, esa es la idea. Desde entonces... Eso fue ese acercamiento tuyo que ha hecho que hoy te cayera el muerto. Para presentar, exactamente. Y desde entonces, bueno, Lázaro ha desaparecido. O sea, de alguna manera, eso que decía Gil de Viedma, que cada vez que él ponía algo en un poema, eso hacía que eso que él había convocado de la realidad de una ciudad, de pronto desaparecía, ¿no? Esa propiedad, digamos, destructiva que tiene a veces la literatura. Y desde que tú y yo hablamos de ese tema, el Lázaro ha desaparecido como tal, y han desaparecido muchas otras personas de las que se ha hablado en estos libros, que estaban vivos en esa época, por ejemplo, Juan Marsé. Bueno, a mí me pasa ahora con el diario El País, cada vez que hay un columnista que me interesa, lo echan. No sé si es que soy gafe o es que lo echan porque es demasiado binario, no lo sé, pero estoy preocupado. Bien, como ven, lo que yo estaba diciendo desde el principio se ha cumplido ahora. Ya Ramón ha tomado prácticamente la palabra, entonces será muy difícil que yo pueda decir algo que tenga el más mínimo interés en esta presentación más allá de él, pero lo intentaré, querido Ramón. Podemos conversar. Primero porque realmente el libro me ha gustado mucho, me gustó mucho cuando leí sus entregas en Letra Global, en fin, suplemento que celebramos y que ha propiciado este libro y que me parece que contribuye a la riqueza y la complejidad de esta ciudad, como no contribuyen desde hace mucho tiempo muchos periódicos más clásicos, por así decirlo. Y porque, para empezar, en este libro empecé a notar cómo toda esa ciudad que yo, o mi generación, por mejor decirlo, recibió a mitad más o menos de los 90, cuando te habías retirado, ¿no? Toda esa fauna que tú abandonaste, de algunas cosas, es la que de pronto yo heredé. Los que te echaban de menos, los heredé yo, siendo muy joven. 22, 23 años yo tenía, tú ya no estabas, pero los Vilamatas, en fin, Cristina Fernández Cubas, Violeta la Burra, que hemos llorado juntos, incluso, Violeta la Burra. Sí, hombre, estoy por ir tan cerca a Vilamata de Violeta la Burra, no sé cómo se lo tomaría. Es que Enrique me presentó a Violeta la Burra, que tío muy joven. Entonces todo formaba parte de la misma fauna, de verdad, ¿eh? Tú la pillaste ya en su fase última, de violetera. Absolutamente, sí. Yo la pillé en la fase criminal, de cuando se dedicaba a hacer el ganso con Nazario, Ocaña... Pero realmente tu Barcelona, la Barcelona fantasmal, los restos, los recogí yo de alguna manera cuando tú te habías retirado, por así decirlo. Entonces, yo también recogí los de la Golden View, eso. no te preocupes. Es que ese es el tema de este libro, de alguna manera, que esta Barcelona es entre el final de la Gauche Divine, por ejemplo, aquel artículo de Jaime Gil de Viedma, que es revista de bares, recuerdo perfectamente. Apuntes para una prehistoria de la difunta Gauche Divine, y este libro, de alguna manera, es un diálogo entre dos momentos muertos de la ciudad, dos momentos posibles. O sea, finales de los 60 y
toda la transición y la Barcelona preolímpica. Yo creo que ese es el asunto de este libro, que además también es una autobiografía tuya, y es un libro, como siempre en Ramón de España, un libro lleno de humor, descacharrante en muchos aspectos, con una tristeza y una melancolía de fondos muy seria. Y a eso me quiero referir antes de darte la palabra para decir, en fin, todo el mundo quiere escucharte, pero quería hacer un par de apuntes serios. Creo que este es un libro de verdad baudeleriano. Hay un verso de Baudelaire en un poema maravilloso que se llama El Cisne, que dice la forme d'un ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel, ¿no? La forma de una ciudad cambia, hélas, más rápido que el corazón de un mortal. Es decir, la experiencia de sobrevivir a la ciudad de la juventud es una experiencia universal desde que se fundaron las metrópolis a mediados del siglo XIX y desde que se fundó particularmente la metrópolis de París a mediados del siglo XIX. A partir de esa fecha, todas las ciudades europeas y luego todas las ciudades del mundo se hicieron a imagen y semejanza de París. Y Barcelona es una ciudad hecha desde entonces a imagen y semejanza de París. Y todos hemos vivido esa experiencia ya común de pronto, que uno cuando empieza a cumplir 35, 36 años, 40, 42, empieza a citar a gente en bares que ya no existen, en restaurantes cuyo dueño ha muerto, en fin, esa experiencia de sobrevivir a la ciudad de juventud que es profundamente baudeleriana. Y aquí hay por parte de Ramón un trabajo que parece, digamos, en una primera lectura puede parecer ligero o puede parecer simplemente gracioso, pero en realidad es un trabajo de muchísimo más calado. El libro Barcelona Fantasma, con este prólogo de Javier Cercas, muy ajustado y además muy lúcido con respecto a la personalidad de Ramón de España, con respecto a lo que aborda en este libro, son estampas, son recuerdos, es una especie como de autobiografía sin vida, una autobiografía sesgada, una autobiografía en la que en realidad no hay una confesión directa, pero es una autobiografía a través de los lugares, de los espacios que se han ido quedando vacíos en la memoria a lo largo de muchos años de supervivencia. No solo hay bares, también hay restaurantes, hay librerías, hay pasajes, hay momentos y sobre todo lo más maravilloso de este libro es que está lleno de personas que uno no puede encontrar en internet, personas que realmente vivieron un lapso de tiempo que les hizo vivir una época extraordinaria pero absolutamente efímera y quedó inasequible, digamos, a lo que ha sido la memoria digital de nuestras épocas, ¿no? Yo, por ejemplo, me he encontrado con un retrato estupendo, maravilloso, de un personaje que yo no conocí, pero del que he oído hablar muchísimo por esa comparsa que Ramón dejó cuando se retiró de la noche y que yo heredé, los Vilamatas, muchísimos amigos, como fue David Miró, el nieto de Miró, por ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, hoy busca en Google David Miró, no sale ninguna foto, no hay ninguna foto, es imposible recordar cómo era David Miró. David Miró lo recordáis, quienes le quisisteis, fotos en casa, sus sobrinos, la hija de Evi Miró, en fin, sus sobrinos, sus amigos, pero no queda nada, no queda ni rastro en internet de él. Y el retrato que hace Ramón, me permitiréis que lo lea, es estupendo, porque yo lo he conocido casi, muy íntimamente, porque me han hablado muchos amigos de Mallorca, Enrique y Paula, y dice Ramón: le conocí a principios de los 70 en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Bellaterra, donde se hacía notar por su aspecto y su actitud flipante entre la desaliñada masa antifranquista de la época. Lucía trajes de terciopelo y melena escarolada, y a veces llevaba bajo el brazo algún LP, eran los años del glam rock, de David Bowie, Lou Reed o Roxy Music, en vez del preceptivo ensayo de Vázquez Montalbán o Marta Harnecker. Sabíamos que su abuelo era Joan Miró, pero el hombre no se lo pasaba a nadie por la cara. David Fernández Miró era un tipo encantador con el que se podía hablar de temas culturales y casi nunca se refería a la política como si le pareciese, y no le faltaba razón, un asunto muy poco interesante comparado con la poesía de Mallarmé,
que más adelante traduciría por placer en sus ratos libres. Aunque le perdí de vista después de la universidad, la vida se apañó para que nos cruzáramos con cierta frecuencia. A finales de 1980 me lo encontré en Nueva York y tras una cena copiosa, regada con abundancia, nos fuimos al CBGB, mítico tugurio del Bowery, que, sin que nosotros lo intuyéramos, ya había iniciado su larga decadencia. Los tiempos en que por su escenario pasaban luminarias como Blondie, Television, los Talking Heads, habían pasado a la historia, así que nos tuvimos que conformar con un dúo tecno que daba bastante grima, aunque con la tajada que llevábamos tampoco habríamos sabido apreciar algo mejor. Yo me quedé frito en el taxi de vuelta a casa. Comprobamos ambos, eso sí, que el CBGB, comparado con los bares de diseño de Barcelona, era un sumidero infecto en el que bastaba con mirar fijamente el retrete para pillar alguna enfermedad chunga. Para entrar había que esquivar borrachos tirados en el suelo, que igual estaban muertos, y saludar educadamente a las ratas del Bowery, que en aquellos tiempos era el verdadero oficial de Manhattan. No sé en qué momento empezaron sus problemas con el alcohol y las drogas, pero fueron esas sustancias las que se lo acabaron llevando por delante en 1991, a los 35 años. Cuando lo desintoxicaban de la heroína, se lanzaba a beber como un cosaco. Cuando lo sacaban del whisky, volvía al jaco, y así sucesivamente. Seguía siendo un tipo estupendo, eso sí, pero le podía la autodestrucción. A veces se ponía un poco pesadito, como cuando le daba por chinchar a alguien porque sí. De ahí el puñetazo que se llevó una noche en la Puerta de Celeste por parte de un amigo común, un peruano muy simpático pero con muy poca correa, que le hizo volar las gafas. Creo recordar que yo mismo las recogí del suelo intactas. En otras ocasiones le daba por intentar suicidarse de manera festiva. Recuerdo una noche, a la salida de Boccaccio, en la que se plantó de mitad de la calle de Muntaner y se puso a torear a los coches que bajaban a toda pastilla con la chaqueta reconvertida en capote. Hubo que devolverlo a la acera con carácter de urgencia, pero no fue fácil. David, aquí viene lo bueno, el apunte moral de Ramón, esa seriedad que siempre acompaña sus reflexiones o su humorismo o su aparente, digamos, falta de consideración. David nunca fue el pobre niño rico que tira su vida a los cerdos porque no sabe qué hacer con ella. Los textos que dejó sobre su abuelo y otros asuntos muestran a un tipo culto y sensible que podría haber hecho un montón de cosas, como así fue en el caso de Nuevos Medios, la discográfica de Marlo Pacheco, en la que se metió dinero y cuyo logotipo fue un dibujito del abuelo que David le sacó un buen día. Dirigió una galería de arte en París durante un tiempo, leyó sin parar durante toda su vida, cuidó de la obra de Miró y siempre pareció que estaba a punto de alumbrar una novela que nos encantaría a todos sus amigos y que no llegó nunca. Lo recuerdo toreando coches en mitad de la calle Muntaner y me pregunto una vez más en qué momento se torcieron las cosas. Realmente parece un poema. Y todo el libro está lleno de estos apuntes, ¿no? Hay una especie como de gran sorna con respecto a sí mismo. Es muy emocionante como Ramón de España se expone a sí mismo, su propia hipsomanía, el propio desgaste de su juventud, ¿no? Y toda esa galería de fantasmas, de maravillosos borrachos, de perdedores que poblaron esta ciudad de Barcelona y que prácticamente no han pasado a la historia que ha intentado escribirse justo después, la historia oficial, pero que realmente hicieron esta ciudad, pero mucho más allá de la historia. Y eso es maravilloso de este libro benjaminiano, baudelairiano, que bajo su capa, digamos, de chiste, de humorada, de comentario, digamos, antinacionalista, esconde una carga de profundidad muchísimo más compleja. Porque la Barcelona que defiende Ramón de España va más allá incluso de esa experiencia universal, que fue universal en el siglo XX, de sobrevivir a la ciudad de la propia juventud, pero que ahora, en el siglo XXI, cuando todas las ciudades se están homogeneizando de una manera alarmante, donde de pronto Barcelona se parece a Madrid, se parece a Viena, se parece a Roma, donde todo está lleno de unas cadenas, donde de pronto ya no hay gente divertida en ningún lugar, donde de pronto cuando uno sale después de cenar no puede tomarse una copa más allá de la una porque hay una protesta vecinal. Yo que frecuento mucho todo lo que puedo de la ciudad de Berlín, suelo decir que Berlín es la última ciudad del siglo XX, porque en Berlín se puede fumar en los bares todavía
muchos bares no cierran nunca. Berlín es una ciudad que está llena de jóvenes. Está llena de jóvenes, además, hasta altas horas de la madrugada. No hay normativas urbanas, digamos, de tipo yankee, que te cierran a cierta hora. Y eso, por otra parte, ya no queda en ninguna otra ciudad del orbe, digamos, europeo, ¿no? Habrá que irse a otros lugares más exóticos, más lejanos, ¿no? Pero, en fin, la verdad es que leer este libro y recordar la ciudad que uno ha vivido, sea o no de la generación de Ramón, nos pone en comunicación con una forma de estar vivo en este mundo que, por desgracia, está desapareciendo. Y por eso nos tenemos que agradecer. Y a partir de ahí, Ramón, muchas gracias. Y aquí te dejo con tu público. Gracias a ti. De hecho, confiaba que me dieras conversación para tirar adelante el espectáculo, pero bueno, si la cosa va de monólogos y iba a decir de stand-up comedy, no, de sit-down comedy. Pero te puedo hacer preguntas si quieres. En todo caso, si veo que me quedo sin fuelle, Yo te hago preguntas. Te un montón. te lanzaré una mirada desesperada. No, la verdad es que me ha gustado mucho todo lo que has dicho, porque la verdad es que entre tú, con esta presentación, y Javier Cercas en el prólogo, tengo la impresión de que me sacáis mucho mejor de lo que soy. Que esto es una cosa que francamente se agradece mucho. Tienes razón en lo de que este libro es en cierta medida una autobiografía. Lo que pasa es que es una autobiografía, yo diría, por persona interpuesta, por lugares interpuestos. El supuesto autobiografiado intenta no prestarse una excesiva atención. Se le puede discernir quizás en algún extremo de una foto escapando del encuadre, pero casi nunca lo tienes en primera fila. Y esa era la intención desde un buen principio, ¿no? Fabricar una especie de... ¿Sabéis esto de las cápsulas temporales? Estas cosas que se enviaban al espacio, ¿no? Que para concretar una época, pues no sé, cogías una cápsula, metías dentro, no sé, un par de libros y un disco del Fari o lo que fuera, y lo echabas al espacio para, supongo que para aterrorizar a los extraterrestres que pensaran invadirnos, ¿no? Pero la idea de la cápsula temporal siempre estuvo ahí. De hecho, cuando le vendí la moto a Xavier Salvador, mi estimado jefe en Crónica Global, la cosa tuvo un punto cómico, porque le dije, mira, me gustaría hacer una serie sobre esto. Me dijo, bueno, pero básicamente, ¿de qué va? Y yo le dije, pues mira, básicamente de sitios que ya no existen y de amigos muertos. Y me respondió, estupendo, la alegría de la huerta, ideal para incrementar los lectores de este bonito suplemento de una manera exponencial, ¿no? Ya verás tú, a quién le interesan los bares donde la pillaba el amigo Ramón y los desgraciados de sus amigos que la diñaron por culpa de la mala vida. Pero bueno, conseguí vencer, no hubo resistencia, de hecho yo creo que me ha dejado por imposible hace mucho tiempo, ¿no? Y la idea, pues, era esta falsa autobiografía a partir de los demás y de otros sitios, y también básicamente intentando evitar un sentimiento que me parece muy peligroso, aparte de muy cutre, que es la nostalgia, ¿no? Ya dijo José Luis de Vilallonga, el título de uno de sus libros, que la nostalgia es un error, y yo creo que sí, que lo es. A fin de cuentas, la Barcelona que yo me encontré, pues tampoco era el Nueva York de entreguerras. Yo no me trataba con Scott Fitzgerald y Dorothy Parker, sino que me cruzaba con Carmen de Mairena y el Flowers.
que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? En aquella época Barcelona era una ciudad muy cutre realmente. Toda la etapa anterior a la Olimpiada, en ese sentido nunca me ha gustado formar parte, digamos, del componente nostálgico, pues que cree que perdimos el alma con los Juegos Olímpicos y bueno, sí, empezó la gentrificación y todas esas cosas, pero también hubo esa época, como decía Eva, en la que ibas a Nueva York y te decían que qué suerte tenías por vivir en Nueva York, ¿no? Y daban ganas de decirle, bueno, espere unos años que le invitaré para la batalla de Urquinaona y verá lo bonita que le hemos dejado, ¿no? Pero sí que es verdad que aquella ciudad de los 70, de los 80, la ciudad previa digamos, a cuando se sitúa, para bien o para mal, la ciudad en el mapa de Europa y del mundo, ¿no? Era una ciudad, pues, en la que, para empezar, se había dado, por lo menos en los ambientes en los que yo me movía, se había dado por muerto a Franco antes de tiempo. O sea, era como, se consideraba algo que seguía ahí, pero que se podía vivir sin hacer excesivo caso, ¿no? Cosa que ya había empezado, yo creo, a mediados, finales de los 60, ¿no? Quiero decir, hay ciertos puntos de vista que, sobre todo extranjeros, que les gusta mucho partir las cosas por el lugar justo y planificar una España anterior y posterior a 1975. ¿No? Cuando la realidad es que la sociedad había empezado a moverse por su cuenta, y yo creo que especialmente en Barcelona, que gozaba del privilegio, a diferencia de Madrid, de no ser una capital administrativa y de estar más o menos cerca de la frontera con Francia. Es una cosa que yo había comprobado pues desde pequeño, desde que íbamos a Madrid a ver a la familia de mi padre, y yo me daba cuenta de que en Madrid estaba la calle llena de curas y de militares, que era una cosa que yo en mi ciudad natal pues no era tan frecuente, ¿no? Quiero decir, era la época en que muchos amigos de Madrid se pasaban la vida en Barcelona porque se reían más, porque encontraban un ambiente quizás más libre, más suelto, también porque aquí estaba la prensa underground, la prensa alternativa de la época. Aprovecho para saludar a mi antiguo jefe, Juan José Fernández, director del Star, que es de los amigos que quedan vivos, y yo lo celebro plenamente. Bueno, pues eso Perdón, Ramón, con respecto a lo que decías, ¿no te parece que la gran cuestión, una de las cuestiones que están detrás de tu libro, es esa diferencia que había entonces entre Madrid y Barcelona con respecto a una capital de un estado aislado en toda Europa y una ciudad como Barcelona, sin estado, por así decirlo, que había organizado una cultura europea, una cultura transversal, sin importar el estado? Y que eso te implica directamente a ti con lo que ha sido el transcurso político de esta ciudad en las últimas décadas, ha sido absolutamente pervertido en los últimos años, intentando que Barcelona sea la capital de una falsa nación, por así decirlo. Sí, bueno, claro, esto nos lo hemos cargado absolutamente. Porque claro, a finales del franquismo y la transición, yo diría que jugamos un papel similar al que quizás puede tener Milán con Roma. O sea, todas las tabarras de la capital administrativa, te librabas de ellas y podías dedicarte al arte, la cultura y todas las cosas tan bonitas. Se te vigilaba menos de cerca. De hecho, todo eran ventajas, ¿no? Y de hecho, un poco el espejismo que vivimos los de mi generación, sobre todo en aquellos 5 años, del 75 al 80, que es entre la muerte del caudillo y la llegada de Pujol,
que creo que son los últimos 5 años que a esta ciudad le han dejado en paz en todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Eso está muy bien. Sí, claro, imagínate. Es verdad eso. Nos han dejado en paz de la historia, eso es fantástico. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí. Es decir, el estar exentos de historia, eso es maravilloso en una ciudad. Y eso pasó en Barcelona. Bueno, claro. Durante un tiempo, ¿verdad? Es que fueron 5 o 6 años que es que no se sabía qué es lo que estaba prohibido, qué es lo, claro, qué es lo que no, hasta que llegó el comandante y mandó parar, digamos, ¿no? Porque claro, todo aquel sin Dios era algo que yo creo que a Pujol, un hombre de orden, pues le debía sacar totalmente de quicio, ¿no? Y entonces empezó ya, pues, digamos, la batalla contra Barcelona, pues como suele decir nuestro amigo José María Martifón, ¿no? Una ciudad demasiado grande para un paisito tan pequeñito, ¿no? Y entonces, claro, ahí empezó a correr la voz de que no había que ser la ciudad más estimulante de España y una de las más estimulantes de Europa, sino que había que ser la capital de una nación milenaria, lamentablemente sin Estado, lo cual siempre dificulta un poco las cosas, ¿verdad? Pero el supuesto rumbo que algunos ilusos pensábamos que íbamos a tomar, aquellas charaduras del Manhattan del Mediterráneo que se nos pasaba por la cabeza, yo creo que por culpa del alcohol y las drogas, porque yo creo que nuestros conciudadanos nunca estuvieron... Vamos a ver, que siempre fuimos una minoría de la minoría, ¿no? Y que sí, para distinguirnos nos dedicábamos a echar pestes de los de la Gauche Divine, porque se pasaban el día diciendo que eran los mejores y los más guapos, pero ni eso nos duró mucho, porque es que luego los conocías a todos y eran una gente estupenda. Salvo uno en concreto, cuyo nombre lo diré, que era tonto del culo, todos los demás no tengo nada malo que decirles. Es verdad que eso, hablando mucho más con gente de un generación como Enrique Vilamata, siempre me decía que Barcelona, yo llegué a Barcelona, vine de mayor año 94 para estudiar en la universidad postolímpica y me encontré con los restos que tú dejaste, como te decía, ¿no? De alguna manera. ¿Te encontraste con el Renacimiento ciudadano? No, pero me decía Enrique, por ejemplo, que Barcelona, en la época que no tenía tanta importancia, digamos, que era marginal, era una ciudad maravillosa en ese aspecto, ¿no? Y hay un capítulo, por cierto, no he citado las maravillosas ilustraciones de este libro de Sonia Estevez, que quiero reivindicar, porque son muy, muy bonitas y estupendas. Hay un capítulo que Juan Marsé le hubiera encantado, que es Sin noticias del tranvía azul. Es un capítulo maravilloso sobre, en fin, una experiencia que tenemos todos los de Barcelona, que es el tranvía azul, que llevaba a ese al Merveller y la Venta, que siguen vivos, de alguna manera, ¿no? Creo yo, que siguen vivos, o no sé, hayan cerrado durante la pandemia, pero en fin, creo que siguen vivos. Y al final hay una reflexión tuya que es, solo lo digo rápidamente para que sigas hablando, pero dice, como todo anacronismo que se precie, no cumplía ninguna función digna de contemporaneidad. Pero eso es lo que se espera de los anacronismos, ¿no? Porque es verdad que lo que esperaba el tranvía azul aquel es que simplemente funcionara, aunque no fuera nadie, ¿no? Sí, era como un trayecto muy bonito a ninguna parte. A ninguna parte, sí. Todo el día saliendo, bajando y subiendo, ¿no? Como lo que dices de los policías que esperaban para poner las multas cuando dejabas el coche allí en la Venta o en el Merveller, ¿no? Que era... Sí. Eso también es fantástico. Eso era cierto, habían encontrado que una pandilla de señoritos alquilaban el coche de cualquier manera. Era una época que no sé si todavía se mantendrá, que cada pitufo se llevaba una pastita de cada multa que ponía, ¿no? Lo que pasa es que era una gente con muy poca autoridad. Porque yo recuerdo que en una de estas, una amiga que estaba completamente borracha se encontró con la multa en la mano y se puso a gritar: ¡serán hijos de puta! Y yo pensé, bueno, ahora nos cae el porrazo o algo, pero no, simplemente hicieron como que no oían nada y fueron a multar al siguiente coche, que era lo que realmente se había cuenta. Y dices luego, sobre todo si son tan bonitos y evocadores como el tranvía azul. El tranvía azul es una imagen puramente de Marcelo, que siempre tuvo la habilidad de ponerme de buen humor. A falta de una casita pequeñita en Canadá, como aquella de la que hablaba el de Barber, algunos pudimos disfrutar durante años de un artefacto de madera que no te llevaba a ninguna parte, pero te daba lo mismo. Tengo la mala impresión de que si el tranvía azul vuelve,
lo ha remozado de la peor manera posible, que es lo que todos tenemos ahora. Bueno, es lo que ha hecho. Ha habido algo convertido en el procés. Sí, eso. Y luego el viaje en ninguna parte, pero a lo grande. Y la frase que, si me permites, podría definir casi todo el libro, si me permites, tu reflexión, que es extraordinariamente simple y extraordinariamente certera. Y una vez más, en esta ciudad, la expresión renovarse o morir se convertirá en renovarse y morir. Esto es algo que se nos da muy bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos dando la chapa, creo, con... Bueno, sí, exacto, los años estos en los que... Los años estos en los que no se sabía qué estaba permitido, qué iba a pasar, no. ¿no? En la ciudad. Sí, un poco, yo creo que en aquella época todo el mundo se hizo una idea de la ciudad a la que aspiraba, ¿no? Y es evidente que a la que aspirábamos los mentecatos del underground, pues no es la que tenían en mente sectores más serios de la ciudad, ¿no? Yo a veces tengo mis dudas de si... Cuando me encuentro a algún amigo más joven que te dice, hombre, es que qué época más buena vivisteis, os pegasteis la vida padre, estabais cargados de ilusiones y patatín y patatán. Siempre te queda la duda de si te lo pasaste bien porque la época era estupenda o simplemente porque tenías 20 y pico y cualquier época... Y a esa edad te lo pasas bien siempre en cualquier sitio, sí. Es lo que quiero creer, ¿no? Sin dejar de lado la melancolía juvenil que también existía y que es perfectamente compatible con hacer el ganso, como tú bien sabes, ¿no? Sí. Entonces lo que había era un sitio en el que estaba todo por hacer, ¿no? Y sí que era también una época en la que ser joven no era algo que funcionara en tu contra, ¿no? Yo ya sé que todo el poderío juvenil venía de antes, venía de los años 60, venía de los Beatles y los Stones, venía antes, venía de Sinatra, incluso, en cualquier caso, muy relacionado con la música pop, ¿no? Pero sí que es verdad que dices, bueno, es que estabais en una prensa marginal, sí, cierto, pero era una prensa marginal que llegaba a todos los kioscos y te la podías encontrar a 1,5 metros de la vanguardia. Bueno, digamos 2. Tampoco había que exagerar, ¿no? Y entonces, pues, todas aquellas revistas que tanto nos envidiaban los de Madrid, pues eran revistas editadas, dirigidas y escritas por gente que no había llegado a los 30 años, ¿no? Vamos, no recuerdo la edad que tenía mi amigo Guy Mercader cuando nos pagaba el Disco Express, pero vamos, no nos llevábamos mucha diferencia, ¿no? Esto es una cosa que me pregunto ahora, la gente que tiene ahora la edad que yo tenía en esa época, sé que sonará un poco viejuno el comentario, pero si alguien me informara de por dónde se meten y cómo se las apañan para hacer ruido, que no sea quizás en internet, quiero decir, no veo que se esté repitiendo ese fenómeno, digamos, perdón por la palabra, de empoderamiento juvenil. También es verdad, como os decía, que siendo una ciudad más cutre, era una ciudad mucho más barata, se podía llegar más o menos a fin de mes con lo que se cobraba en el underground, sé que cuesta de creer, pero claro, había también que tener en cuenta pues, una serie de alimentos espirituales que muchas veces te salían gratis, que eran las entradas de los conciertos, porque estabas en la prensa, los discos, que muchas veces también te caían gratis, y las copas, dependiendo del bar, pues te trataban mejor o peor, ¿no? Pero sí que lo recuerdo como una época en la que el dinero no tenía, digamos, el peso que yo creo que tiene actualmente sobre la gente joven y sobre todo el mundo en general en la ciudad actual, ¿no?
era, como os decía, una ciudad en la que estaba todo por hacer, tanto políticamente como socialmente como artísticamente, ¿no? Pues para los que estuvimos metidos en toda la historia de los cómics, pues había una de material por traducir que no se había editado jamás, que vamos, que te daba para sacar 14 revistas a la semana. Todo el cine que no había entrado por la censura franquista, que aterrizó de golpe. Toda una serie de libros prohibidos que dejaron de estarlo. O sea, para cualquiera que tuviera un poco de curiosidad, Barcelona no era realmente un mal sitio y aparte para los que aspirábamos a vivir de poner una letra detrás de otra, no es que lo hayamos logrado, pero se sigue intentando, era el lugar adecuado donde estaban todas las editoriales, incluso estaban las centrales de las compañías discográficas multinacionales, cosa que empezó a cambiar muy rápidamente. Yo no recuerdo exactamente cuándo, pero yo diría que a mediados de los 80 ya había empezado una fuga a Madrid muy notable, sobre todo recuerdo las discográficas, que estaban todas aquí y todas fueron desapareciendo una detrás de otra, e iba pasando en más campos y la respuesta del régimen, de una u otra manera, siempre era casa en vagi, como diciendo, ¿para qué los necesitamos, verdad? Y eso, si me permites, es un tema que una vez trato de abordar, porque es realmente un asunto en el que no creo que los que hemos vivido en Barcelona, o los que seguimos viviendo en Barcelona, los que seguimos trabajando en Barcelona, no somos conscientes de todos, porque realmente Barcelona en un momento fue una capital cultural de una potencia extraordinaria, que se ha perdido en los últimos tiempos. Quiero decir, Barcelona fue la capital mundial de la edición en castellano, que no es poca cosa eso, ¿no? No es poca cosa, es decir, no hay en el mundo anglosajón no hay una capital que se pueda equiparar a eso, ni Londres ni Nueva York, porque tienen que compartir, tienen que dividirse un poco el mercado en ese aspecto. Barcelona no fue. O sea, quiero decir que la capacidad que tenía Barcelona de aglutinar, por ejemplo, la edición en castellano, por supuesto la edición en catalán, y toda la cultura que había aglutinado a su alrededor, underground, pop, la alta cultura de la música clásica, todo eso era realmente espectacular. O sea, que hubo unos años, hubo como 30 años en Barcelona como una capital que no fue consciente de eso, pero que realmente tuvo un poder extraordinario. Y que de eso no se ha cuidado nadie. Ramón, y tú como denunciante, digamos, de todo lo que ha pasado, has sido consciente de eso, ¿no? Y como superviviente de ese mundo. Pero más que no cuidarse, lo que ha habido ha sido un empeño en acabar con ello. Claro, ¿no? Directamente, sí, sí. Ha sido un clarísimo empeño en acabar con ello, porque sí, se trataba en suma de instaurar un nuevo régimen, aunque estuviera basado en una quimera, en una fantasía, ¿no? Pero sí, claro, si tú aspiras a ser la capital de una nación milenaria, no te puedes conformar con ser simplemente la capital cultural de un país. O del mundo. O de un país. Un país de los de verdad, ¿no? De los que existen, de los que están reconocidos. Es como que te sabe a poco, ¿no? Sí. Y eso además lo sumas a, digamos, a una hostilidad más o menos disimulada, digamos, hacia la lengua castellana, que, vamos a ver, yo creo que es del género tonto tomarla con un idioma que hablan millones de personas, con los sobre todo en tu ciudad. Exacto. No. Y aunque solo sea por prudencia, sí, más vale llevarse bien con los fuertes. Claro. Porque si no, acabas adoptando una actitud quejica, ¿no? Que tampoco te garantiza ninguna simpatía de nadie, ¿no? Y entonces, claro, por eso Barcelona siempre ha estado observada con tanta desconfianza por el régimen, ¿no? Porque es un sitio peculiar, está lleno de gente que se llama Martínez, hay un montón de gente
que se empeña en No hablar... puedo justificarlo, pero bueno. No se puede justificar, pero existe. Sí, sí, sí. Bueno, también se puede llegar a tener cargo en el régimen llamándose Martínez. Sí. Si pones una I latina entre Martínez y Rodríguez, por ejemplo, y dejas de llamarte Diego para llamarte Didac, todavía tienes alguna oportunidad, Charlillo. Y si no, tú te lo has buscado, ¿no? Pero claro, es que esta actitud plasmada en la inolvidable frase de nuestro padre, aunque no nos caiga bien, Jordi Pujol, primer paciencia, després independencia. Esto ya lo decía todo, ¿no? Primero vamos a ir con cuidadín, no nos vayamos a pasar de listos. Fíjate que, en fin, en el 81 tuvimos el costroso golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, en fin, pasamos todos mucha vergüenza. Yo acababa de volver precisamente de mi primer viaje a Nueva York, porque, como ya comento en algún sitio del libro, era una época en Barcelona que si no estabas yendo a Nueva York o volviendo a Nueva York, no eras nadie. O sea, tú tenías que ir allí a que te morieran a palos en la puerta del Estudio 54, que te confundieran con un paleto en New Jersey. Pero el caso es que había que ir o volver, ¿no? Y yo acababa de volver cuando me enteré del numerito del teniente coronel Tejero y su alegre pandilla, y realmente no daba crédito, porque supongo que de la misma manera que en los últimos años de Franco ya vivía como si el caudillo llevara muerto 20 años, intuyo que en el 81 yo, en mi delirio, estaba convencido de que ya éramos un país europeo normal, como cualquier otro, y que estos espectáculos arrevistados, digamos, no pasaban, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo de la paciencia y la independencia, claro, había que ser paciente porque incluso en el 81, 6 años después de la muerte de Franco, pues todavía había unos que se les fue la flapa y que intentaron aquí volver a lo de antes, ¿no? Les salió fatal, afortunadamente. La situación internacional, desde luego, no ayudaba para nada. Pero bueno, esa es la época, digamos, en la que el régimen desde aquí, porque estaba el régimen franquista y luego estaba el régimen de aquí, pues todavía iba con cierto cuidadito, y hasta que luego ya vimos cómo se fueron viniendo arriba, ¿no? A medida que empezaban a aparecer unos presidentes a cual más catastróficos, ¿no? Pues claro, cuando la cosa cae en manos de Artur Mas, también conocido como el astuto Mas, ¿no? Igual me pregunto en qué consiste su astucia, aparte de esquivar los embargos. Ser un imbécil, sí, ser un majadero absoluto, ¿no? Pero luego vamos a ir llegando al más difícil todavía, porque tú decías, es imposible superar la idiocia de Artur Mas. Pero sí, entonces consiguen un fenómeno llamado Quintorra, que no sabes de dónde lo han sacado, pero que está todavía mucho peor que el anterior. Y en medio el inefable Puigdemont, ¿no? Un periodista que para escribir sus libros tiene que llamar a otro periodista. Yo esto no lo había visto nunca. También es verdad que toda su carrera el pobre la ha hecho en medios del régimen, y yo creo que no sabe lo que es trabajar para la empresa privada. Y me contaba ahora un profesor suyo, no tiene su nombre, en la Facultad de Barcelona, que lo suspendieron 3 veces seguidas en la Facultad de Filología Catalana. Catalana, ¿eh? Lo suspendieron 3 veces y 3 veces más, hasta que se fue a periodismo, donde no sé si lo aprobaron, pero... No, suspendió constantemente en catalán, ¿eh? Ya, si es una joya. Es un personaje... Sería cómico si no fuera porque... Casi da pena. Empieza a dar una cosa un poco de pena. Porque lo de Putin también le ha salido fatal. Bueno, es que por una vez, Rufián, que está hecho un estadista... No, es verdad. Pensar, un hombre que lo máximo a lo que podría haber aspirado
hubiera sido un cargo de portero de discoteca en Cornellá, y ni siquiera porque es bajito. Pero bueno, ahí lo tenemos en Madrid. Sí, hace mucho tiempo ya. He hecho un estadista y me han dicho además que se ha liado con una tía del PNV que está forrada de pasta. ¿Dónde iba a encontrar eso? En Madrid. En el estadio. En Madrid. Pues claro, Rufián ha ido a Madrid a lo que se va a Madrid. ¿A qué se va a Madrid? Se va a medrar. Es incluso, de siempre, claro. Es incluso lo que hizo su maestro, Joan Tardá. Sí, era un hombre, que le fue bien además. Porque era un hombre... Aprendió a hablar y todo era eso. Era un hombre querido, urbi et orbi, además. A mí me contó Manuel Cruz, cuando estaba ahí en el Senado, que se había cruzado con él, y que gracias a su cambio a la capital, porque claro, la tesis de Esquerra Republicana siempre hay que enviar a uno que sea muy bruto y que a ser posible no hable castellano, ¿no? Para facilitar la comunicación con las diferentes fuerzas políticas. Entonces, por un lado acertaron con Tardá, porque dijeron, a ver, ¿qué es lo más parecido a un jabalí que tenemos en nómina? Omar Tardá, Ambiel Tardá, Comideu. Pero claro, luego resultó que a base de ir tomando cañas con los del PP y tal, se fue amansando. No, y desarrolló una retórica en castellano estupenda, ¿verdad? Sí. Tardá llegó a ser un buen parlamentario, en serio. Digo. Sí, no. Lo digo en serio, llegó a ser un buen parlamentario, Tardá, en serio, de verdad. Sí, conservando algunas excentricidades. Sí, pero llegó a desarrollar una retórica estupenda, la verdad, en serio. Y las excentricidades, la verdad es que le daban un carácter, una personalidad añadida, ¿no? Sí. Cuando salía a decir cosas como aquello de bueno, ustedes vayan haciendo, que nosotros nos vamos yendo, ¿A dónde te vas? Será el bar del Congreso, porque a otro lado no te has ido. ¿A qué venía este exordio sobre nuestros líderes? Nos hemos ido un poco... No sé, pero quizá llega un momento, si queréis alguno preguntas en el público, tan nutrido, ¿no? ¿Verdad? Sí, antes de que empecemos a delirar sobre cualquier cosa, si alguien tiene algo... ¿Por ahí? ¿Por ahí? Sí. Un momento que le llevarán un micrófono. No, llevarán un micrófono. No, pero aparte para la grabación y eso, sí, mejor. Sí, Un micro, por favor, que no se oye. ¿Tengo problemas psicológicos? Bueno, lo de el comandante mandó a parar. Esto yo creo que no se ha estudiado. Quille el micro, que si no la grabación no va a quedar nada. Sacrifíquese. La palabra adecuada. Mucho mejor. Vale. Que lo del comandante mandó a parar, pero esto no está bien analizado, yo creo, porque no sé si recordáis que en aquel momento, en aquellas elecciones, el señor Raventós se fue a dormir pensando que iba a salir. Y el señor Pujol, al revés, se fue a dormir pensando que no iba a salir. O sea que no estaba tan claro. O sea que el análisis no creo que es demasiado simplista, ¿no? Bueno, si quiere que entremos en todas las meteduras de pata del PSC desde 1980 hasta aquí, vamos a necesitar horas, ¿eh? Sobre todo es otro libro, es otro volumen, ¿no? Sí, me parece que lo que usted insinúa, y que es cierto, es que el comandante mandó parar con la colaboración, no sé si consciente o inconsciente, de un PSC que empezaba ya a experimentar como el síndrome de Estocolmo, que ha caracterizado toda la vida, que siempre están, és que si fem això ens diran que no som prou catalans, ens acusaran d'espanyolistes, ens diran això, ens diran allò, y llevamos en este plan pues prácticamente desde 1980 en una extraña actitud pseudo gallega, ¿no? De no saber si suben la escalera o la bajan.
Entonces hay épocas en las que parece que sí, que están subiendo la escalera, pero luego te fijas un poco y a la que te descuidas ya han bajado 3 peldaños, ¿no? Bueno, el PCC es otra desgracia más de las muchas que tenemos en nuestra querida comunidad autónoma. Una desgracia menor, digamos que sí, reconozco haberlos votado en unas cuantas ocasiones, pero ahora la verdad es que en mi condición de desgraciado socialdemócrata, pero de los de la posguerra alemana, que quedamos muy pocos, en esta condición sí que realmente ya no sabe uno a quién votar. Aunque creo que como ya he cumplido los 65 y en teoría podría jubilarme, me voy a jubilar de votar. Ya he cumplido de los 18. Lo decías en un artículo que estaba muy bien. Sí, me repito más que el ajo. Quiero decir, si ya he cumplido entre los 18 y los 65, yo creo que ningún jurado podrá condenarme si me quedo en casa. No, pero es que si no se les permite votar a los que tienen menos de 18, me decías, a partir de los 65 también tendría que haber una restricción. Exacto, sí, me autoincluyo ya, me incluyo en la brigada senil, digamos, ¿no? Para que me dejen en paz. Aunque no sé si este señor ha terminado su comentario o si quería añadir algo más. Sí, porque después, lo que ha venido después, estamos bastante de acuerdo. Por lo que ha venido después, y con las risas, pero eso tampoco resuelve más cosas, yo creo. Os ibais a Nueva York, pero detrás de Barcelona hay vida, Pero ¿quién está dudando de que...? Madrid, aparte de Madrid, no, sí, lo digo también con intención. Es decir, de que el mundo del futbolismo, buena parte viene de lo que llaman ahora el territorio. Perdona, utiliza el micrófono, es que no se oye. No entiende a nadie. Vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Perdón, vamos a la siguiente. Perdón. Oye, Ramón, que mucho decir, pero tú en el 81 también te fuiste a Madrid. ¿Te lo recuerdo? Hombre, iba yo bastante por ahí, sobre todo porque en tu inolvidable local, este señor ahí donde lo ven, era el jefe del Rocola, un bonito bar de Madrid, donde recuerdo que era estupendo porque no hacía falta llamar a los amigos, tú te acercabas por el bar del camarada y a 1 metro te encontrabas a Diego Manrique, Ordovás 2 metros más allá, Santiago Auserón un poquito más allá, y con un poco de suerte podías darle el quinazo a Fabio McNamara si iba demasiado cocido. Sí, claro, hombre, es que a fin de cuentas Madrid tomó en cierta medida el relevo. Cuando aquí nos dio por ser la capital de una nación milenaria, en Madrid se conformaron con ser la capital de una nación normal, ¿no? Sí, un pasado glorioso, pero bueno, en fin, ya se había acabado todo. Y claramente todo lo que se dio en llamarse la movida y aledaños, pues para mí fue un claro relevo de todo lo que había pasado en Barcelona, tanto en prensa como musicalmente. Sí, es un poco lo que os decía antes de cómo cambian las cosas antes de las fechas oficiales, ¿no? O sea, el hecho de que en 1969 se grabara un disco como Dioptría, del recientemente fallecido Pau Riba, un gran tipo, un disco insólito en Cataluña, en España, yo diría que en Europa, una rareza notable como el primer disco de Sisa o el de aquel grupo rarísimo que montó Sisa para un solo disco que se llamaba Música Dispersa. Quiero decir, sí, de finales de los 60 a finales de los 70 es la época en la que de esa Barcelona de la que habla Andreu, y lo de Madrid es un relevo, pero también es un relevo cogido con muchas ganas. Yo creo, pues, por lo que comentábamos antes, por el hecho de haber estado condenada a ser una capital administrativa y el centro del régimen aquel, pues había una ansia de desbarrar y de hacer el ganso que a mí cuando iba por allí me parecía muy similar a la de la Rambla desquiciada de cuando Nazario, Caña y compañía en el 76, 77, 78, ¿no? Y sobre todo,
Sobre todo es que yo creo que, pese a los obstáculos, siempre han sido dos ciudades bastante complementarias, ¿no? Vale, puede haber alguien en Madrid que le tenga manía a los catalanes, y otros de aquí que le tengan manía a los supuestos centralistas y tal, pero en general yo creo que un país como España da para un par de ciudades y como para repartirse o compartir la creatividad, el territorio y todo lo que haga falta sin entrar en competencias. Lo que pasa es que, claro, cuando en este caso nosotros, abandonamos la competencia porque estamos con lo de la nación milenaria y no vamos a perder el tiempo aquí compitiendo con unos garrulos de la meseta, ¿no? Pues entonces, claro, pasa lo que pasa, que los garrulos de la meseta se lo van quedando todo. Y bien que hacen. Pues, abrazo, Ramón. Un placer verte. No, perdona, yo nací a 150 kilómetros de Barcelona y soy más o menos de tu generación. Yo para aquel entonces ya compraba el disco express y el Víbora... Eso te honra. Bueno, sí, pero quiero decirte que vosotros no llegabais allí. O sea, vosotros pensabais en Nueva York o bien después en Madrid, pero bueno, bastante después, ¿no? De que ahora también este acto, por ejemplo, en el interior, en la Cataluña profunda, no sé si os atreveríais a hacerlo. ¿Insinúas que hemos descuidado la comarca? Pero ahora se dice territorio. Es verdad, el territorio. Bueno, claro, pero teniendo en cuenta que el libro se llama Barcelona Fantasma, quizás Barcelona es el sitio más adecuado para presentarlo, aunque si ya hay una oferta interesante de Manlleu, yo no la descarto. ¿Alguna pregunta más? Sí, para esta zona una más. ¿Ah, sí? Tratarla ya, sí, Vale, perfecto. ¿Por allí entonces sí? Sí. Hay una pregunta por ahí entonces. Una pregunta muy rápida, Ramón, y es si puedes dedicarnos unas palabras para la Barcelona de Colau. ¿Solo unas palabras? No, bueno, el colauismo yo creo que monta una pinza perfecta con los nacionalistas que nos está estrujando las meninges y que es difícil levantar cabeza en estas circunstancias, ¿no? Entre los nazis por un lado y los populistas por el otro, pues nos está quedando un pan como unas hostias de ciudad, evidentemente, ¿no? No, a mí me revienta mucho el colauismo, no lo voy a ocultar. Me revienta esa actitud como... esa mezcla de ignorancia y sobradez, ¿no? Esa displicencia, esa cosa un poco que también tenían, aunque aparentemente no se parecían en nada, creo que también tenían Franco y Pujol, que es esa manía de intentar salvar al ciudadano de sí mismo, ¿no? Es decir, esa teoría como de decirle a la gente es que no sabéis realmente lo que os conviene, lo que tenéis que ser. Lo que tenéis que ser y lo que tenéis que hacer, y por eso vamos viniendo de cuando en cuando unos cuantos iluminados a deciros cómo os tenéis que portar, ¿no? Y claro, pero es que el problema del colauismo para mí va metido en un problema mucho más grande y más grave, por lo menos para mí, que es la deriva funesta de la izquierda en los últimos 20 años, ¿no? Va unida a lo que es Unidas Podemos y a lo que queda del Partido Comunista. Vamos a ver, yo crecí en una época en que la izquierda tenía un valor moral indudable. Y vamos, para mí la izquierda era Jorge Semprún, era Jordi Soletura, y no aguanto que me digan que ahora la izquierda es Pablo Echenique y Ada Colau, porque no me lo creo, perdone, no encaja con mi idea de lo que siempre fue la izquierda para mí, ¿no? Entonces esto yo creo que nos ha pasado a muchos, gente que nunca esperamos nada de la derecha, pero que hay que reconocerle que si es igual a sí misma, no cambia, si estás de su parte son totalmente fiables, y nunca te salen por peteneras. Mientras que la izquierda, en la que creímos
creímos en esa superioridad moral y llevamos un tiempo que no la vemos por ninguna parte y lo que básicamente lo que vemos es una mezcla de ignorancia y displicencia, un profundo desprecio hacia ciudadano en el fondo, porque se supone que ellos saben mejor que tú lo que necesitas, y en ese sentido la administración Colau, pues, ¿qué me va a parecer? Culturalmente nula, parece un gobierno de analfabetos directamente. ¿De Ayuso qué opina? Vamos a ver, es un personaje muy de Madrid, para empezar. A mí, personalmente, me parece un zapato absoluto. Creo que se las cabre la boca y sube el pan, ¿no? Con lo cual, no entiendo que sea tan apoyada por Cayetana Álvarez de Toledo, que es una señora de derechas, pero una señora inteligente, culta y que en la distancia corta gana mucho. Pero ese culto a Díaz Ayuso, yo la verdad me cuesta de comprender. Una amiga de Madrid me dijo que es que, para según quién era como el equivalente hecho carne de un personaje de la verbena de la Paloma, ¿no? Era algo así como la chulapona que las va cantando claras y diciendo siempre lo que le sale de las narices, y que consigue crear un extraño culto a su alrededor, pero que yo diría que es un culto estrictamente madrileño. Dudo mucho que se pueda extender al conjunto de España un personaje como Díaz Ayuso. Yo supongo que alguna cosa habrá hecho bien, por lo menos el gremio de hostelería son todos ayusers. La última vez que estuve por allí pude comprobarlo, que en algunos bares incluso había una foto de Ayuso, como en aquellos bares de Brooklyn que tenían una foto del Papa Wojtyla, porque eran polacos, ¿no? A mí es un personaje, la verdad, cuya comprensión se me escapa un poco. Me parece que no dice nada interesante, que lo único que tiene es una actitud chulesca y que hay un tipo de votante que reacciona a ese tipo de actitud, porque quizás otros sectores de la derecha, pues acordaos cuando le llamaban maricomplejines a Rajoy, ¿no? Los que encuentran que a veces los que están en contra de la derechita cobarde y todo esto y que no saben muy bien a qué atenerse con Feijóo, pues quizás se van a agarrar a Díaz Ayuso, pero ya os digo, me parece un ejemplo de chulería y prepotencia sin gran cosa debajo, que además me parece a mí que no es extrapolable al conjunto de España, por mucho que insistan los ayusers en lo de que Isabel a la Moncloa, ¿no? Vamos, yo antes veo al gallego que al Ayuso. ¿Alguna pregunta más por ahí? Si no, quisiera terminar dando las gracias a esta librería Byron. Se ha convertido en un rincón de libertad como los que quedan en el libro de Ramón de España y en tu ejemplo. Y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, de verdad. Y gracias, Ramón. Gracias a Eva por haberme invitado. Si alguien quiere una firmita, pues aquí está uno para lo que haga falta.